Bueno, empezamos entonces con la última charla, que al final nos la ha salvado Ciro, que bueno, es organizador lo he conocido a través de la Global Game Jam. Nos va a hacer un poco de puente para cubrir el evento con garantías, entonces está un poco... Me ha contado que él ha trabajado bastante en Unity, que ha hecho algunos juegos y que tenía proyectos aquí dentro en su portátil, y entonces me parece que nos salva un poco el haber tenido ese percance de profesores y demás. Entonces, bueno, sin más dilación, paso con él y a ver qué tal sale. ¿Funciona? Sí, vale. Perfecto. Buenos días a todos. Yo soy Ciro Continisio. Exactamente. Bueno, este es mi nombre. Sí, soy un desarrollador de Italia, aunque ahora vivo aquí, y trabajo con el nombre Tiny Colossus, que es como mi empresa, aunque soy solo yo. Y como ha dicho Alberto, soy también coordinador, ¿sí? De la Global Game Jam, un regional organizer, y entonces estoy siguiendo un poco todas las sedes de España, de Francia, de Italia y de Portugal. Y os pido disculpa por mi español, porque nunca estudié español, entonces esta es mi primera charla en español. Entonces me confundiré mucho con palabras, me inventaré verbos y no podré hacer las bromas típicas que hacen las charlas buenas. Entonces, si queréis reíros de vez en cuando, ¿sabes? Como que está grabado, vosotros os reís y parece que he dicho algo divertido. Entonces, la primera pregunta que quería haceros, ¿estáis interesados en la Global Game Jam? El evento que va a montar Alberto en una semana. ¿Cuántos de vosotros sois programadores? Bien. ¿Con experiencia de programación de videojuegos? ¿Vale? ¿Gráficos? ¿Ilustradores? 4 o 5. Vale, entonces yo voy a dar una charla introductiva de Unity, ¿no? Voy a enseñaros la interfaz, cómo se importan gráficos. No voy a hablar muchísimo de programación porque no me da mucho tiempo y además la charla está improvisada, entonces no podía preparar nada. Y nada, vamos a empezar con un proyecto nuevo. Perdona, ¿cuánto conocen Unity? Vale, entonces ya tenéis las bases. Mi consejo es, si no sois programadores, si no tenéis muchísima experiencia de programación, de no empezar a utilizar Unity en la Global Game Jam. Es decir, no llegar ahí, que es el primer día que veis el engine, y a lo mejor empezar con otra cosa como puede ser Construct, que es más fácil de abrir y hacer algo rápido. Unity es muy famoso para ser fácil de utilizar, ¿no? Pero necesita un poquito de experiencia, especialmente en el lado de la programación, porque, por ejemplo, en Construct hay un montón de behavior ya hechos y en Unity no. En Unity hay que empezar por las bases y, yo qué sé, también solo para que un personaje se mueva hay que programar, mientras en Construct puedes arrastrar un behavior y ya está. Entonces, si estáis moviendo, ¿cómo se dice? Si es la primera vez que trabajáis con videojuegos, yo aconsejo Construct o Stencil o otros engines que son un poquito más sencillos, ¿no? Y entonces, empezando con Unity, yo qué sé, empezamos con Create New Project y aquí, primera cosa, podemos elegir 3D y 2D. El 2D lo han añadido desde la versión 4.3, ahora existe la 4.6. Y nada, básicamente no es una elección que os molestará muchísimo después. Entonces podéis empezar de una manera y luego convertirlo a la otra. No es súper importante ahora. Vamos a empezar con 2D. Tenéis que elegir dónde poner el proyecto. Voy a ponerlo en el escritorio y lo llamo Telefónica. Y estos son como
packages de cosas ya hechas que podéis importar, pero también se puede importar después, entonces que no os estresáis en este momento. Voy a empezar, se abre la interfaz del proyecto y la de default será, creo, así. Vale, entonces Unity, ¿cómo funciona? Tiene un montón de ventanas. ¿Cómo? Tabs. Y yo personalmente, por ejemplo, me encuentro mejor con esta, pero vosotros podéis cambiarlas como queráis, simplemente arrastrando y modificando el layout. Y ahora esto, ¿cómo lo pongo aquí? Vale. Y otra cosa, para quien no conoce Unity lo que hace es crear una carpeta, ¿no? Aquí. Entonces, en la carpeta ya podéis ver Assets, Library, Project Settings, Temp. De todos estos, los assets del juego van puestos aquí. Entonces, todos los archivos gráficos, programación, audio, lo que sea, van puestos aquí, ¿vale? En esta carpeta, una cosa muy importante que no todos los usuarios de Unity que han empezado desde poco tiempo saben, es que esta carpeta contiene lo que se llaman source file, ¿no? Los archivos de fuente, decimos. Y luego Unity comprime esos archivos y crea una otra forma. Por ejemplo, si yo estoy haciendo un juego de, yo qué sé, de iPhone, aquí puedo poner un gráfico, puede ser PNG, puede ser GIF, puede ser JPG o incluso PSD, ¿no? el formato de Photoshop. Y luego Unity lo compresa, ¿sí? y lo transforma en algo que el iPhone puede leer. Entonces vosotros aquí podéis trabajar con un solo formato de archivo y no preocuparos de la plataforma. Y no tener dos copias, por ejemplo, porque mucha gente trabaja afuera con el PSD y luego lo importa y lo copia aquí en este sitio. Pero eso no hace falta porque Unity hace la copia al final. Y os enseño un proyecto que he hecho hace unos días. Eso lo guardo. Y este juego lo hice justo en una Game Jam, ¿vale? Para enseñaros lo que se puede hacer en 48 horas, pero siempre teniendo en cuenta que yo sé utilizar el engine bastante bien, entonces iba bastante rápido, ¿no? Pero hablando de juegos 2D, ahora no sé si va a funcionar porque estaba hecho para el... Ese es un típico, bueno, juego de plataforma shooter, ¿no? Ese está hecho todo en una pantalla, era el tema de la Game Jam, se llamaba Ludum Dare, es la Jam que es 48 horas online y os dan un tema y tenéis que hacer un juego. La típica Ludum Dare es una persona sola que hace todo, por eso yo aquí hacía los gráficos, incluso la música. Dime. El motor de físicas es lo de Unity, que es Box 2D. Unity, como decía, se llama formalmente Unity 3D, ¿no? Pero también hace el 2D. Lo han añadido hace poco tiempo y tiene dos motores de física, Physics para el 3D y Box 2D, que es para el 2D. Y, por ejemplo, esta escena está hecha simplemente de un montón de objetos. Y aquí hay que decir una cosa de Unity, que es esto. Unity, como trabaja, los programadores a lo mejor ya lo saben, tiene un concepto de trabajo que es diferente de otros motores. Por ejemplo, Flash. Flash lo que hace, en Flash se programa por objetos, se dice, ¿no? En plan, hay un objeto y si quiero que este objeto haga algo especializado, hago, ¿cómo se dice? Sí, heredo un hijo, una clase hija,
que hace algo más especializado y así me muevo, ¿no? Unity funciona de otra manera. Unity tiene un objeto genérico en la escena y luego yo le voy añadiendo lo que se llaman componentes. Y cada componente le da un comportamiento. Y, por ejemplo, y los componentes lo veáis aquí, en el inspector. Entonces, volviendo un segundo a la interfaz de Unity, esta aquí es la escena, scene, la ventana escena donde yo junto todos los objetos y construyo básicamente la escena del juego. Luego hay la ventana game, que es lo que va a ver el jugador cuando juega. De hecho, yo cuando le doy a play, la game se expande, creo. Ah, no, pero la puedo expandir yo. Y nada, es básicamente lo que se ve en la ventana game. Y la misma cosa pasa en la ventana escena. Y lo guay de Unity es que mientras el juego está ejecutado, puedo seleccionar objetos y mirar cómo están hechos aquí, en el inspector. Entonces, ahora le he quitado el play. En el inspector yo veo cómo un objeto está hecho. Vuelvo un segundo al proyecto vacío. Entonces, lo que decía es que cada objeto en escena, el jugador, obstáculos y también los sonidos, son lo que Unity llama Game Object. Y yo, para crear por ejemplo, imaginamos que aquí no tengo nada. La hierarchy, esta ventana, tiene una lista de los objetos que hay en la escena. Entonces, para empezar, yo puedo crear un objeto vacío, por ejemplo. Y como decía, en Unity todo es un game object. La cámara es un game object, una luz es un game object, un escenario, todo. Una textura, bueno, la textura es más complicado, pero... Y la GUI está hecha de game object, ¿no? Y cada game object no nace como cámara, no nace como textura ni como luz, nace como game object genérico y luego yo le añado cosas. El único componente que no puedo quitar es el transform, este aquí, que decide básicamente dónde está el objeto en la escena, ¿no? El transform tiene X, Y y Z. Y aunque yo voy a trabajar en 2D, siempre tengo estas tres cosas. Entonces, cuando trabajáis en 2D tenéis que poner la Z siempre a 0. No importa mucho porque el orden del dibujo depende de otra cosa, pero bueno. Y tengo la rotación y tengo la escala. Y añadiendo componentes, yo lo convierto en algo. Por ejemplo, si ahora quiero que eso sea una cámara, voy a Camera, le doy aquí a Add Component Camera. Eso se convierte en una cámara que hace cosas de cámara. Y entonces ya podéis ver aquí que la pantalla ahora es azul, porque la cámara está renderizando, ¿no? Ahora, por ejemplo, y ahora que eso es una cámara, puedo ir a la hierarchy. Bueno, primera cosa, si le doy 2 veces al nombre, aquí en la escena se mueve y me deja ver la cámara, ¿vale? Yo la puedo mover. Y veo solo estos 2 axis porque estoy en 2D. Si, como decía antes, Unity en realidad es 3D, entonces si quito este botón aquí, se gira la visual y puedo ver el 3D, pero eso no importa porque estamos en un juego 2D. Entonces, dándole a este botón se fija la vista en 2 dimensiones. Entonces, ahora que es una cámara, yo le puedo dar una vez aquí y le puedo llamar cámara. Para crear un objeto que se vea, por ejemplo, voy en Game Object, imaginamos que quiero crear un cubo, 3D Object Cube. ¿Y qué hace Unity? Me crea un objeto, un Game Object genérico, que pero ya tiene una serie de componentes que le hacen hacer un cubo, ¿no? Entonces, este es mira, esta es la lista, ¿no? Transform, Cube, Box Collider y Mesh Render. Entonces es un Game Object que tiene, esto también lo podríamos quitar, un Mesh Renderer que decide cómo dibujar el cubo. Y en el Mesh Renderer tengo materiales que me dicen cuál es el color de este cubo y todo eso. Y como podéis ver, el cubo, lo consigo seleccionar,
aunque yo he dicho que estoy trabajando en 2D, lo veo. Y esto está guay porque básicamente se pueden mezclar cosas 2D y 3D. Y lo que decía antes es que en 2D vosotros vais a trabajar en un plano que es con Z a 0. Pero si queréis poner algo 3D enfrente de la cámara, simplemente hace falta poner, por ejemplo, este cubo ahora está 2.9 y yo lo veo en la cámara. Lo que pasa es que luego el 2D no requiere que vosotros gestionáis las luces, porque imaginad que yo dibujo algo en 2D, lo importo en Unity, me sale igual como lo he dibujado en otro programa, como en Photoshop. Mientras en 3D las cosas tienen que ser iluminadas por unas luces virtuales 3D. Y hay todo el tema de las sombras, hay todo el tema de los shaders, ¿no? que deciden cómo este objeto está dibujado. Si es cartoon, si es, yo qué sé, realístico.